20, pero le marco 50 y 20 porque no tengo hecho el examen, entonces no sé qué voy a poner. Pero le marco lo más importante, porque independientemente de que no vaya después en el examen, ustedes lo tienen que saber. Entonces es importante que lo vean por más que después no esté en el día del examen. Bueno, les comparto pantalla. Me avisan si hay alguno colgado por ahí que no haya entrado y no lo veo. Bueno, como les decía, hoy arrancamos con todo lo que es seguridad operacional. O sea, hoy podemos decir que empieza la materia, por más que el nombre sea prevención de accidente o PREVAC, como por ahí van a escuchar. eh, en todo el mundo hoy ya se habla de este concepto, ¿no? Seguridad operacional, de hecho es un anexo nuevo de OASI y todo lo que estamos viendo acá está reflejado o en el anexo o en el documento de ese anexo. O sea que todo lo que estamos viendo está ahí, ¿sí? Obviamente que hay más cosas, no sé si está el apunte en la página, creo que sí, pero después si no se los puedo pasar. El tema es que se va actualizando año a año y para tener el último actualizado hay que estar suscrito a OASI, cosa que yo particularmente no lo hago. No sé si la institución o la escuela lo hace. Entiendo que no, ¿está bien? Porque van cambiando cosas puntuales, no va cambiando el concepto. Y ustedes no van a ser ni docentes de seguridad operacional ni especialistas en seguridad operacional ahora, ¿no? Es solamente para ver una introducción del tema y para que cuando salgan a la calle sepan de qué estamos hablando. Bueno, arrancamos. El concepto de seguridad. El concepto de seguridad es muy utópico, ¿está bien? Lo vamos a ver acá en detalles, pero tiende a generar esta idea, digamos, de que algo seguro es algo que no puede tener accidentes, ¿está bien? Eh, en los cuales yo, con mi trabajo, logro de que esos factores de riesgos de riesgo o que podrían causar algún tipo de daño, ¿está bien? Están totalmente eliminados, o sea, yo los puedo proteger, por llamarlo de alguna manera, de todo esto, ¿está bien? Que no va a haber ni actos ni condiciones inseguras por parte de nadie, ni de los empleados, ni de los elementos, aparatos o etcétera que tienen las organizaciones en general, ¿está bien? Que como hay mucho entrenamiento, mucha disciplina y tecnología, no va a haber errores, o sea, puedo prevenir todos los errores y que todo el mundo cumple con todo lo que está escrito o con lo que realmente se debe hacer. ¿Está bien? Como les decía al principio, esto es totalmente utópico, ¿está bien? Esto, primero, no es así, ¿está bien? No es así, no existe cero accidentes, no existe poder liberarme de todos los peligros, no existe que los empleados trabajen en condiciones totalmente seguras y que no haya ningún acto o ninguna condición insegura. No puedo prevenir todos los errores, nadie puede prevenir todos los errores y en ninguna organización se cumple 100% los reglamentos. Y esto, ya que lo tocamos, eh, en definitiva, tampoco es tan malo, ¿sí? Porque justamente el no cumplimiento de los reglamentos muchas veces trae innovaciones que mejoran la organización o mejoran el sistema, ¿está bien? No es la idea es que todos cumplamos el reglamento para una cuestión de seguridad, pero gracias a esto, ¿no? Como pasa en muchas cuestiones de la vida, gracias a innovadores que no son muy reglamentarios, las, hay cosas que se mejoran, ¿está bien? Lo ideal no es esto, lo ideal es cumplir el reglamento, observar si hay algo que creo que se puede hacer de otra manera, diferente a lo que está escrito, mejorar o charlar o discutir esa cuestión y después
después hacerlo, a partir de esa modificación, hacerlo de esa manera. ¿Está bien? Eso es lo ideal. Insisto, no es lo que pasa, ¿está bien? No es lo mejor no cumplir los reglamentos, pero ya les digo, gracias a esas cuestiones, muchas veces, se mejora el sistema y evoluciona, porque si no es como que si todos hacen lo que está escrito, está bien, estamos bárbaros, pero estamos estancos, ¿está bien? Y la idea es seguir evolucionando. Pero, insisto, todo esto que está acá se mueve en el parámetro ideal, ¿sí? Les digo porque seguro que esto va a estar en el examen, ¿está bien? El concepto de seguridad y la idea de creer que nada de esto pasa, ¿está bien? Y la realidad de la seguridad es esto, ¿está bien? Primero, olvídense de la cuestión perfecta, no existe, ¿está bien? Es imposible eliminar los accidentes, o como dice acá, los incidentes serios, ¿está bien? Las fallas van a seguir, no importa el esfuerzo ni la calidad de la prevención que se haga, ¿está bien? Las fallas van a seguir estando, somos seres humanos en una actividad riesgosa, o sea, las dos cuestiones ayudan de alguna manera para que pase todo esto. No hay actividad humana o sistema, ¿está bien?, que esté totalmente libre de riesgos y errores. Por eso les digo que hagamos lo que hagamos, escribamos lo que escribamos, controlemos lo que controlemos, supervisemos y recontra supervisemos lo que se da, lo que se enseña y lo que se debe cumplir, los errores van a seguir estando, ¿está bien? Y esos errores obviamente nos llevan al riesgo, ¿sí? Y finalmente, lo que sí tengo que lograr, o es donde el sistema realmente puede considerarse que funciona y que está bien realizado o aplicado, es en este último punto. Los riesgos y errores son aceptables en un sistema implícitamente seguro siempre que estén bajo control. O sea, yo tengo riesgos y errores que están controlados, o sea, están dentro de ese famoso paraguas que yo digo, bueno, me puedo equivocar, podemos cometer errores, puede haber alguien, como les decía recién, que no cumple los reglamentos, pero de alguna manera el sistema está tan armonioso, ¿sí?, que esos errores están controlados, ¿está bien? Eso en realidad es muy difícil de lograr porque, porque tengo que tener un pantallazo general de cómo funciona el sistema completo y después tengo que tener una visión particular de cuando estas cosas pasan, ¿no? Cuando se cometen errores. Yo le puedo hablar de mi área, ¿está bien? No sé el área de, por ejemplo, la torre de control o el centro de control de área o el aeropuerto mismo, lo que es tráfico y, bueno, despacho sí bastante, pero lo que es tráfico, por ejemplo, eh, el monitoreo de los vuelos en, en operación actual o en operaciones mientras se está desarrollando, nosotros decimos operaciones en desarrollo, es realmente una herramienta primero bastante moderna, ¿no? Y después muy útil, muy útil. Y si se utiliza bien, mucho más. ¿Por qué? Porque yo de esa manera puedo ver, primero, los errores que se cometen. Después puedo ver que esos errores que se cometen, qué riesgo me trae, porque algunos son una pavada, algunos no tanto. ¿Está bien? Igual le tengo que prestar atención a todos, porque los que son una pavada son un error también. ¿Sí? Y vieron cómo es, o sea, empezamos a cometer errores y como nadie nos dice nada, seguimos cometiendo error, y algún día puede llegar a traer alguna consecuencia que no queremos. ¿Está bien? Pero además, conocer esos errores menores o no tanto, ¿está bien?,
me ayuda a medir el riesgo o la consecuencia de eso, ¿está bien? No es lo mismo que yo me olvide de prender una luz, ¿sí? Que no va a pasar nada, ¿está bien? De hecho, el avión puede volar con un faro quemado, por llamarlo así, ¿sí? O sea que si me olvido de prenderla, es lo mismo, ¿sí? O es muy parecido, a que baje por debajo de los mínimos en una aproximación o me quede sin velocidad en un despegue o en un aterrizaje, ¿está bien? O que me olvide los flaps, ¿está bien? No es lo mismo. Entonces, al yo poder ver esto y que no haya accidentes, porque lo veo en tiempo real, aun cuando no hay accidente, ¿está bien? O sea, se acordaron de bajar el tren de aterrizaje y lo bajaron tarde. Cuando lo tenían que bajar, no lo bajaron, ¿sí? Entonces, yo veo eso, o sea, a mí me salta el sistema, qué hicieron antes, qué hicieron después, qué hicieron mal, qué velocidad tenían, qué se olvidaron, qué no pusieron, qué pusieron de más, ¿está bien? Entonces, todo eso que yo puedo ver me sirve para ver los errores, para trabajarlos después. No, la idea no es decirle, fulanito se olvidó tal cosa y matarlo a fulanito, ¿está bien? No es esa la idea. La idea es, ya van 3 vuelos que se olvidaron tal cosa, ¿está bien? Eso, si seguimos cometiendo esos errores, a la larga vamos a terminar en un accidente, ¿está bien? O en un incidente grave o serio. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con todos, porque lo que hoy le pasó a Carlito, mañana le puede pasar a Juancito, ¿está bien? Trabajar con todos y explicar qué es lo que está pasando, que a veces hay falla en la instrucción, a veces hay falla en los aviones, a veces hay falla en las formas de explicar o aplicar algo, ¿está bien? Entonces, con eso controlado, yo puedo decir que tengo a mi sistema, aún con riesgos y errores, ¿está bien? Bajo control. Eso es lo que me da a mí el parámetro de, eh, de realizar esta gestión de seguridad operacional de la mejor manera posible, ¿sí? Obviamente que para eso hay que trabajar, ¿sí? El sistema de reportes tiene que funcionar, o sea, yo tengo que estar en conocimiento de todo lo que pasa, de lo que sucede antes, durante y después de la realización de un vuelo, para el caso nuestro un vuelo, ¿está bien? Y después tengo que trabajar sobre esos mínimos detalles, ¿está bien? Porque como arrancamos cuando empezamos con Prevac, el mínimo detalle después me puede ocasionar un accidente. Entonces, ese mínimo detalle lo tengo que ver. No importa si después solo lo menciono, lo digo muy rápido, lo explico, porque en definitiva va a depender del riesgo que ese mínimo detalle me pueda ocasionar, ¿está bien? Y de cuáles son las consecuencias. Si ese detalle que me olvido me destruye un avión o un motor, es claramente serio y grave, ¿está bien? Pero si mata personas, es aún más grave, ¿está bien? Para lo cual, después tengo que poner en la balanza, por más que hable de todos los temas, después tengo que poner en la balanza qué es lo más importante, qué es lo más crítico, ¿está bien? Entonces, acuérdense, para terminar con el concepto de seguridad, hay una noción de seguridad que es idealista, pero que es imposible de llevar a la práctica o de bajar a tierra, y este es el concepto de seguridad o esta es la realidad del concepto de seguridad, ¿está bien? Lo que se puede hacer dentro de nuestros parámetros, ¿está bien? Lo otro, lo que vimos anteriormente, es Messi, ¿está bien? No existe en la gestión de seguridad humana, ¿está bien? Siempre va a haber errores, siempre nos vamos a equivocar, no existe el cero accidentes o el cero incidentes, y eh, por ser una actividad de riesgo y por ser una actividad donde el factor humano es preponderante, siempre va a haber errores, ¿está bien?
Bueno, y ya que terminamos con el concepto de seguridad, vemos la definición de seguridad operacional. ¿Está bien? Se las leo, pero después le voy a destacar lo importante de esta definición. Esta definición la tendrían que saber de memoria para el examen. ¿Está bien? Independientemente de que no la van a tener que escribir, puede ser al revés, puede estar redactada o mal redactada y que ustedes determinen si es verdadero o falso. Seguridad operacional es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene a un nivel aceptable o por debajo del mismo por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. Esa es la definición completa de seguridad operacional, ¿está bien? Y estos son los 4 detalles que sí o sí los tienen que saber, ¿está bien? El nivel aceptable, el proceso continuo y la identificación de peligros y la gestión de riesgos. Acordándose de eso, ¿está bien? Podemos decir que la definición de seguridad operacional está salvada para ustedes en título de examen, ¿está bien? Después tienen que guardarse la definición completa, pero digamos que si se acuerdan de si estas 4 frases que están acá puestas están dentro de la definición, ¿está bien? Significa que la definición que tienen en papel escrita es correcta, y si falta alguno o está cambiado alguno, significa que es falso. ¿Está bien? Eso hablando para el examen. Hablando para el conocimiento, ¿sí? Es esta definición, y como ven, este nivel aceptable, ¿está bien? Es lo mismo que recién vimos como bajo control, ¿está bien? Riesgo y peligro, bajo control. ¿Sí? Eso es lo que a mí me dice que tengo un nivel aceptable. ¿Por qué? Porque tengo los riesgos, ¿está bien? Y los peligros bastante controlados. No digo totalmente controlados porque, como les decía, es imposible, pero bastante controlados. O sea, tengo un paraguas de protección que me permite a mí decir, estamos operando en forma segura. Siempre hay cosas mejorables o perfectibles, pero estoy dentro de un paraguas de seguridad. ¿Está bien? Resumiendo, estudien la definición, así como les dije la de accidente. Esta es una definición que seguro va a estar en el examen. ¿Está bien? Bueno, y acá vamos a ver una breve comparación entre lo que decía antes, PREVAC, ¿está bien? Prevención de accidentes, orientado hacia las consecuencias, actos inseguros por personal operativo, culpa o castigo por no cumplir con los deberes de seguridad. Esto es relativo, ¿está bien? No era lo que hacía, o sea, no era lo que debía hacer Prevac, pero bueno, ya les dije, muchas veces se usaba. Por ahí esto sí se acerca un poquito más. Los problemas de seguridad se identificaban con esto: qué, quién y cuándo. ¿Está bien? Eso sí, porque en realidad se investigaba el accidente, qué pasó, obviamente que se determinaba la responsabilidad, independientemente de que yo no decía hay que castigar a los pilotos porque se olvidaron de tal cosa, ¿está bien? Lo que decía es, el accidente se produjo porque no hicieron esto, o no se hizo esto, o no se bajó, prendió o tocó esto. ¿Está bien? ¿En qué momento? En el despegue, en el aterrizaje, en el momento que fuere. ¿Está bien? ¿Qué, qué usaba la Junta? Usaba quién cometió el error para después emitir la sanción correspondiente. Eso era así, lamentablemente era así, y no era el objetivo. Yo se los dije, el objetivo de prevención de accidentes no era determinar los motivos y evitar de que se repitan, ¿está bien? O que vuelvan a pasar. Esa era la idea. El tema es que en la práctica funcionaba de otra manera, ¿está bien? ¿Por qué? Porque el que investigaba era un nivel intermedio, ¿sí? En muchos casos por debajo del intermedio,
pero normalmente intermedio, y el que tomaba la decisión estaba en otro nivel mucho más alto, entonces, que era la Junta. Entonces, terminaba usando lo que quería de ese informe para tomar las medidas que creyera conveniente. Y no eran las que prevención de accidente, como dice el título, realmente decía. Y hoy, cuando hablamos de seguridad operacional, ¿está bien? Se trata de determinar el por qué se llegó a esto también lo hacía Prevac, y el cómo, ¿sí? Estas dos cosas la usaba Prevac, también las determinaba, pero no tenía fuerzas para después llevarlo a cabo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si los organismos que también tenían errores, ¿está bien? O las organizaciones que también influían en esto, el por qué y el cómo, yo lo podía poner en el informe, pero no me podía asegurar de que se modifique. ¿Está bien? Entonces, mi informe quedaba limitado a esto en cuanto a utilidad. Y esto dependía de, y de hecho pasó cuando fue el accidente del APA, dependía de que un juez con un poquito más o de influencia por un lado, ¿está bien? O de trabajo serio, o de ansia de protagonismo, no importa, pero empezar a tocar más arriba, ¿sí? Entonces, ¿por qué el piloto no cumplió? ¿Por qué la organización no cumplió? ¿O por qué el organismo que debería controlar, que está por encima de estas organizaciones o de las empresas, no hizo lo que debía hacer o hacía esto de determinada manera? ¿Está bien? Claro, como era una medida arbitraria y nadie podía decir nada, hasta que pasara algo, entonces ahí surge. Y esto realmente sirvió para dos cosas. Como les decía antes, el tema de seguridad operacional subió un peldaño lo que era antes prevención de accidente. Y además sirvió que la persona responsable de la seguridad operacional esté en el más alto nivel. Y esté en el más alto nivel no por capricho, esté en el más alto nivel porque cuando pasa algo, que antes no era así, cuando pasa algo en esta zona y el responsable está o en el directorio, o es el dueño de la empresa, o es el organismo que controla, también rinde por sus actos, ¿está bien? Entonces también tiene que afrontar las consecuencias. Antes no era así, o sea, antes, por más que yo acá determine que la máxima autoridad era el responsable y que el piloto en realidad obedecía a la máxima autoridad, decía, bueno, pero el piloto, en el momento del vuelo, el piloto es la máxima autoridad, el comandante de aeronave es la máxima autoridad. Entonces, por más que le hayan dicho o le hayan ordenado o no importa la presión que tenga, él tenía que hacer, sí, flaco, pero si la cultura de la organización, ¿está bien? Te llevaba a operar de esa manera, es muy difícil que alguien subordinado a esa rama tome una decisión contraria, ¿está bien? Eh, esto, yo les digo, yo lo aprendí de muy joven, ¿no? Yo, de teniente en Fuerza Aérea, cuando empecé a volar LADE, me inculcaron esto, que el responsable de la aeronave era yo. No importa lo que diga Fuerza Aérea, no importa lo que digan mis jefes en ese momento, ¿está bien? El responsable de la aeronave y de la gente que llevaba atrás era yo. Entonces las decisiones las tomaba yo y después me bancaba las consecuencias, ¿no? Después me bancaba o después tenía que dar explicaciones por lo que hacía. Eh, Les aseguro que difícil, es difícil, porque a veces como que uno va contra la corriente, pero yo por lo menos nunca tuve consecuencias, o sea, más de una vez tuve que ir a dar explicaciones, pero nunca sufrí las consecuencias, o sea, siempre que fui y di, me han llamado varias veces, por suerte nunca el juez, pero me han llamado varias veces por cancelar vuelos, por no ir a tal lugar,
por no salir, ¿está bien? Y cuando fui a dar las explicaciones, terminó ahí, digamos. Algunos enojados, algunos de mala manera, pero terminó ahí. O sea, no tuve consecuencias ni en ese momento, ni en mi carrera por eso, ¿está bien? Eh, pero, pero uno no sabe cuándo lo hace, ¿está bien? O sea, yo cada vez que me llamaba decía, bueno, acá me echan a la miércoles, o acá me sancionan, o no vuelo más, y sin embargo, sobreviví. Qué sé yo, suerte, no sé qué, pero suerte. Porque, porque me acuerdo, por ejemplo, en algunos vuelos de presidencia he peleado feo con las autoridades que iban a bordo, y sin embargo quedó todo ahí, ¿sí? Y en Fuerza Aérea más de una vez también, sobre todo en LADE, que era, nosotros en LADE antes, ahora está como muy controlado, muy generalizado, pero antes yo tenía reglas A para Fuerza Aérea y reglas B para LADE. Entonces, cuando volaba en Fuerza Aérea, claro, era un vuelo militar, era otra regulación y como que podía vulnerar ciertos límites. En cambio, cuando volaba LADE, me ajustaba a lo que era transporte aéreo comercial. Claro, imagínense cancelar un vuelo o dejar un vuelo tirado en, no sé, en Bariloche, en Calafate, yo en esa época estaba en el sur, en Bariloche, en Calafate, en Esquel o en Gallegos, con pasajeros. O sea, era pérdida para el ADE, era pérdida para la fuerza, en definitiva, porque el ADE es de la Fuerza Aérea. Y claro, llamaban todo para pedir explicaciones. Y flaco, vos me ponés un vuelo de 20 horas y yo no lo puedo cumplir. O sea, no lo puedo cumplir. Me ponían un vuelo a 10 minutos de margen tenía cuando en las escalas, ¿no? O sea, supongamos tenían todas las escalas media hora, 40 minutos, bastante complicado de cumplir, y en la totalidad del vuelo, que eran como 4, 5 o 6 escalas en algunos casos, cuando terminaba el vuelo tenía 20 minutos de margen para llegar al horario del vencimiento. ¿Qué pasaba? No llegamos nunca, ¿no? Entonces empezamos a dejar los vuelos tirados en la tercera escala, en la cuarta, en la quinta, y nunca completábamos los vuelos. Y claro, nos llamaban y nos explicaban, pero si el tiempo da, y por qué se demoraron en tal, y por qué. Y la verdad es que haciendo todo lo normal, no llegábamos, muchas veces no llegábamos. O sea, así como a veces llegábamos bien, sin problema, porque todo funcionaba bien, cuando había un pequeño percance, no sé, en Bariloche me demoraban 20 minutos en traerme el combustible, para cargar combustible, chau, ya está. Ya seguro que ahí me afectaba la próxima escala y bueno, y el cumplimiento de todo el vuelo. Y eso era muy común, muy común. Así que imagínense, ni hablar si el avión tenía desperfectos, que los tenía, está bien, ya está, digamos, ahí empezamos a reprogramar, si usamos, ¿no? Ahí empezaba operaciones del ADE, empezaba a decir, bueno, omitan Esquel y vayan directo a Calafate, o omitan Neuquén y vayan directo a Viedma, y ahí empezamos a recortar patas para llegar a destino. Pero bueno, problemas de aquella época. Hoy los vuelos, primero que Fuerza Aérea ya adoptó la regulación de las líneas aerocomerciales para todo lo que es el transporte de pasajeros. O sea, cualquier vuelo de transporte de Fuerza Aérea tiene que cumplir con la regulación del transporte aerocomercial, aun cuando no venda pasajes. ¿Está bien? En la ADE era bastante claro porque vendíamos pasajes, pero en el resto de los vuelos de transporte era como que la regulación era otra. Que no está mal que así sea, ¿eh? O sea, si es una actividad militar, es una actividad militar, no tiene que ser acorde a la regulación del transporte aéreo comercial, porque el transporte aéreo comercial, más allá de la cuestión de seguridad o la cuestión reglamentaria, tiene un montón de cosas que son, ¿cómo decirlo? También son por el bienestar de los pasajeros y de los tripulantes.
no están, no están estrictamente reguladas por la seguridad, ¿no? Hay una cuestión de confort que está previsto y que está bien previsto en estas situaciones porque se entiende, o sea, para mí el vuelo de Fuerza Aérea es un vuelo o dos en el mes, por decir algo así, ¿no? Se vuela bastante menos. En la actividad aerocomercial vuelo muy seguido, entonces si todas las veces que vuelo tengo que pasar por esto, se transforma en algo bastante incómodo, ¿no? Entonces esas conquistas o esos beneficios que van en pos del confort, ¿está bien? No tienen por qué ser tenidos en cuenta en un vuelo militar. Pero bueno, pero sí lo de seguridad. ¿Está bien? El cansancio es igual para todos. Eh, la concentración en determinados momentos es importante exactamente igual para todos. ¿Está bien? Entonces, que yo esté lo mejor, en las mejores condiciones para el momento de tomar las decisiones, es ideal en cualquier vuelo, no solamente en los vuelos de transporte aéreo comercial. Pero bueno, ya les digo, las reglas no eran exactamente iguales. Esto ya lo hablamos. Yo les dije, creo que yo le hablé de los 70, pero les comentaba que antes los mayores problemas eran los factores técnicos, ¿no? Bueno, acá arranca en los 50, pero ven que se extiende casi por más de 20 años, eran los factores predominantes. Después empezaron a salir, o empezaron a aparecer, en realidad ya estaban antes, nada más que se le empezó a prestar más atención a los factores humanos. ¿Está bien? Acá, aunque ustedes no crean, uno de los primeros en descubrir esto de los factores humanos fue la NASA, con inconvenientes con sus eh, desarrollos aeroespaciales, ¿está bien? Y entonces empezó a ver que, independientemente de los factores técnicos que los sigue habiendo, el problema pasaba más por acá, ¿está bien? O era más frecuente acá. Y hoy y hace ya varios años atrás, eh, se empezó a prestar más atención a esto, ¿no? A que si bien el factor humano sigue siendo el causante de la mayor parte de los problemas, muchos problemas de este factor humano tienen su origen acá, ¿está bien? Después lo vamos a ver en detalle, pero tiene su origen acá en cuanto a que eh, las reglas o las condiciones o las situaciones de la organización influyen en gran medida para que este factor humano no opere de la mejor manera posible, ¿está bien? O sea, su rendimiento no sea el más adecuado, ¿está bien? Eh, si quieren, podemos comparar con lo que les decía recién de Fuerza Aérea. Era así, o sea, primero que había como una dualidad, ¿no? Una forma de operar en determinadas condiciones y otra forma en otra, y eso para el que lo ve de arriba tampoco lo entiende mucho, ¿está bien? Hoy sí, porque ya es más común, pero en ese momento era como, ¿por qué en este vuelo puedo volar durante 10 horas y en este solo 8? ¿Está bien? Era una cuestión así. ¿Por qué tengo un tiempo de servicio de 14 horas y un tiempo de vuelo de 8 horas? Bueno, eran así, o sea, estaba bien escrito por reglamento, lo de Fuerza Aérea también estaba escrito por reglamento, pero había un margen de 2 horas, creo que eran 2 horas de diferencia entre uno y otro vuelo. Con lo cual, claro, 2 horas era prácticamente una pata más, ¿está bien? O llegar a destino, que era justamente lo que todos quieren, en definitiva, pero que a veces cuando se programa muy al límite, después se complica cumplir. Y bueno, estos factores organizacionales, que es donde más nos vamos a concentrar, porque seguridad operacional ataca más a esto, o sea, contempla muchísimo el factor humano, pero apunta un poquito más arriba, ¿está bien? Apunta a que
aun cuando yo trabaje sobre el factor humano, tenga en cuenta estos factores organizacionales, que son los que en definitiva influyen en mayor medida en lo que es el pensamiento en materia de seguridad hoy. Así fue evolucionando. ¿Se acuerdan que yo esto se los dije también cuando hablamos de una empresa nueva, ¿no? Ya sea que una empresa recién arranque, pasa esto mismo, saquen en los años, obviamente, pero pasa esto mismo. Al principio tiene factores técnicos hasta que se acostumbran a la empresa y al material nuevo. Después empezamos con los problemas humanos y después terminamos por solo quedando o influyendo en mayor medida los factores organizacionales. Lo mismo pasa con una empresa grande, si se quiere, ya antigua, con muchos años de operación, cuando incorpora material nuevo. Pasa exactamente lo mismo. Al principio hacemos mucho hincapié en el avión, en los sistemas, en todo lo que tiene nuevo. Después empezamos a ver quiénes son los que por ahí presentan más problemas en esta adaptación, porque creo que todos tenemos nuestro tiempo para asimilar los cambios. Algunos son muy rápidos, algunos no tanto, y a algunos les cuesta un poquito más. ¿Está bien? Y después pasamos, cuando ya resolvimos esto, pasamos a ver que en el mayor de los casos, en la mayor cantidad de casos, esto influye en mayor medida. Y acá hablamos un poquito cuando hablamos de cadena de eventos, ¿se acuerdan? Bueno, en realidad cuando ocurre un accidente, van a ver que no hay un solo error, ¿está bien? Van a ver que hay un montón de errores concatenados, le decimos nosotros, o sea, hay un montón de errores que se van acomodando para que en definitiva termine en lo que todos queremos evitar, que es el accidente. ¿Está bien? Y estos errores pueden darse en la organización, ¿está bien? En el lugar de trabajo, en el personal, ¿está bien? Y lo que yo debería, o lo que yo tendría que trabajar mucho para evitar el accidente, es en las defensas. ¿Por qué? Porque todo esto puede fallar. De hecho, sabemos que falla, ¿está bien? O sea, acá porque a veces recién empieza, ¿está bien? Acá, muchas veces por falta de medios, ¿está bien? Acá porque, yo podría decirle porque somos argentinos, ¿está bien? Pero pasa en todo el mundo, o sea que no es porque somos argentinos, es porque los errores siempre están y violaciones siempre hay. Estas violaciones muchas veces se interpreta como un crimen, ¿no? Una violación. Y no es tan así. O sea, a veces la violación es eh, o sobreestimar mi capacidad, ¿está bien? O subestimar el riesgo y la consecuencia. Entonces, yo digo, no, bueno, yo le digo porque es muy común que pase, no, estoy muy lejos acá para bajar el tren, no sé, final de Bariloche, que el tren se baja por una cuestión de procedimiento, se baja en un determinado momento de la aproximación final, ¿está bien? Entonces, ese determinado momento de la aproximación final en Bariloche son como 15 millas, entonces bajo el tren acá, ¿sí? Que es lo que corresponde, y yo digo, no voy a bajar el tren 15 millas antes, lo bajo 10. ¿Está bien? Eso es una violación, pero es una violación no porque yo no quiera bajar el tren eh, para aterrizar. Es una violación porque yo decidí que lo voy a bajar dentro de 5 millas. ¿Está bien? Incluso podría hasta considerarse como un error, depende de cómo uno lo analice. Ahora, si después por decir eso, ¿no? Lo bajo dentro de 5 millas, que no es lo que dice el procedimiento, me olvidé de bajarlo, porque claro, 5 millas más adelante, cuando yo hago la lista de chequeo, eso ya no está, ¿está bien? Porque ya lo tendría que haber bajado antes. Igual está en la lista de chequeo,
las cosas importantes en la lista de chequeo están como 3 veces. Entonces, esa violación termina transformándose en algo grave. ¿Está bien? Entonces, no es que yo me quería matar o que yo quería romper el avión o que quería estrellarme o que quería aterrizar sin el tren de aterrizaje. ¿Está bien? Es que yo simplemente tomé una mala decisión, por decirlo así, y que se agravó porque después me olvidé. ¿Está bien? Entonces, termina siendo una violación, pero insisto, no es una violación de esas criminales que uno realmente cree que hay, ¿eh? Hay violaciones que son realmente criminales, ¿está bien? Y que no deberían pasar. Para lo cual, yo tengo que hacer mucho hincapié en esto. Tecnología es una cuestión de muchas veces de plata, ¿está bien? De dinero, de poder ver estas operaciones en tiempo real que yo les decía, para tener ese sistema de control de gestión en tiempo real, necesito contratar a alguien, ¿está bien? O pagar lo que ese servicio cuesta. Necesito mucho entrenamiento, con lo cual a veces es medios, a veces es eh, preocupación e iniciativa. Y reglamentos, esto es algo normal. Lo que necesito es supervisión de que estos reglamentos se cumplan. No sirve de nada si yo tengo los reglamentos redactados de manera excelente, pero después o nadie los cumple o nadie controla si se cumple o no se cumple. ¿Está bien? Por eso es que estos sistemas de control en tiempo real de las operaciones me permiten a mí tener estas defensas, porque en definitiva esto es lo último que me va a prevenir a mí de que ocurra un accidente, me permite a mí mantener mi sistema de resguardo seguro, ¿está bien? Esos riesgos y esos errores controlados que decía, o que los tengo bajo control, o ese nivel aceptable, ¿está bien? Eh, Mucho depende de esto, mucho, ¿está bien? Es como mi último recurso, mi última barrera, ¿está bien? Para evitar, en definitiva, lo que todos queremos evitar, que es el accidente, ¿sí? Acá no pasa lo que pasaba antes con Prevac. Acá Seguridad Operacional tiene injerencia en esto, tiene injerencia en esto y obviamente tiene injerencia en esto último. Lo que a veces no tiene injerencia es en la, la repartición, por decirlo de alguna manera, ¿está bien? O la distribución de medios. Ahí el único que tiene la varita mágica es el directorio de la empresa, ¿está bien? Sea el CEO o sea el directorio, son los que realmente tienen la opción de decir, bueno, podemos mandar recursos para esto, podemos determinar más recursos para aquello o más recursos para allá. El, el gerente de seguridad operacional siempre, siempre va a pedir más, ¿está bien? Pero es uno más, ¿está bien? Va a pedir el gerente de seguridad operacional, va a pedir el gerente comercial, va a pedir el gerente de operaciones, va a pedir el gerente de mantenimiento, o sea, todos van a pedir para lo de ellos. Y los recursos son limitados, entonces, que distribuyan de manera equitativa normalmente hace que eh, no pueda cumplir con todo esto de la mejor manera. ¿Está bien? Entonces me hago fuerte acá, hago mucho control acá, ¿está bien? Y acá trato de llevarlo de la mejor manera posible, ¿está bien? Eh, lo ideal siempre es el equilibrio. Ya igual después vamos a hablar bastante de esto, porque hay varios puntos que tocan, pero lo ideal siempre es el equilibrio. ¿Por qué? Porque tampoco el, el CEO o el responsable de la empresa tampoco va a asignar todos los recursos a la seguridad. ¿Está bien? La empresa tiene que ganar dinero, ante todo tiene que ganar dinero, si no, no sirve para nada. ¿Está bien? Si no, nos quedamos todos sin trabajo si la empresa no gana dinero. Entonces, la empresa tiene que generar recursos. Obviamente, esa generación de recursos después hace que haya una distribución. Bueno,
ahí estará la habilidad de cada gerente en ver cómo pelea y cómo negocia las mejores condiciones. Insisto, si yo fuera el gerente de seguridad operacional, ¿está bien? Primero me aseguraría esto, ¿sí? Con esto ya tengo un gran porcentaje de posibilidad de que no haya accidente. Y después trato de mejorar esto, porque acá para errores y violaciones es mucho de control y supervisión, ¿está bien? Porque yo si tengo reglamentos bien escritos y tengo entrenamiento, esto lo mejoro con supervisión y control, ¿está bien? Y esto muchas veces es una cuestión de recursos, ¿está bien? Pero esos recursos son para todos iguales, o sea, no crean, no es que, no es que la gente de mantenimiento tiene, por decir algo, mejores sillas, ¿está bien? O mejores elementos de trabajo que la gente administrativa o la gente operativa. En realidad, tienen todos, cuando la empresa hace su inversión, hace inversiones muy parecidas para todos, ¿está bien? Lo que puedo llegar a descubrir es que un área determinada o no la tuvieron en cuenta o la dejaron para el final y entonces ahí tengo que buscar que esas condiciones para esa área mejoren, ¿está bien? Pero después en general no hay diferencias, ¿sí? Eh, yo lo que veo, nosotros cuando volamos en general, las condiciones para nosotros y para las chicas, por ejemplo, las TCP o las tripulantes de cabina de pasajeros, y para los despachantes es muy parecida, ¿sí? La gente de mantenimiento en general es más sufrida, ¿no? Porque, bueno, primero porque trabaja afuera, al aire libre, a intemperie, y después porque los horarios son más duros, pero también tienen un ritmo de trabajo diferente, o sea, ellos, a diferencia nuestra, yo vuelo, por decir algo, yo vuelo 8 horas, pero cómodo dentro del avión, y ellos laburan o trabajan eh, 2 horas de intemperie con frío, lluvia, viento, etcétera, etcétera, pero 1 o 2 horas, ¿está bien? Y después en general, o 2 o 5 vuelos. Y después en general ya hay un relevo, hay un turno y ya no trabajan más. Bueno, esas cosas son digamos, muy particulares de cada área, ¿está bien? Yo entiendo, si tengo que hablar exclusivamente por lo que veo, las condiciones de ellos son más duras, ¿eh? O sea, yo particularmente, cuando los veo, los he visto cambiar una cubierta en Bariloche con un frío de locura, lloviendo. Está bien, estuvieron 1 hora ahí, pero durísimo, durísimo. Durísimo porque ahí tenés guante, pero tenés que sacarte los guantes para determinadas tareas porque no tenés sensibilidad, entonces te congelan las manos, después te pones los guantes, pero no puedes hacer nada porque es la típica gato con guante, no caza ratones, digamos, entonces se ponen los guantes para calentarse un rato y después se vuelven a sacar para seguir trabajando, es duro, es duro. Pero bueno, también muchas veces los veo que despachan el vuelo y después se quedan un par de horas relajado hasta que vuelva o hasta que llegue otro vuelo, un par de horas relajado, eh, que bueno, son gajes del oficio. Pero el despachante Esto, tiene que cambiar la sí, cubierta. ¿cómo? ¿El despachante tiene que cambiar la cubierta? No, la Ah, gente de ah, mantenimiento. gente. No, el despachante no. No, el despachante en general hace el despacho del vuelo y depende de la empresa, hace el seguimiento del vuelo. ¿Está bien? Esto, ¿por qué? Porque las condiciones pueden cambiar a lo largo del vuelo y porque generalmente son los que hacen turno en lo que sería operaciones de la empresa, ¿está bien? Para controlar la evolución del vuelo. ¿Sí? Entonces, un despachante normalmente hace el despacho de 1 o 2, los vuelos que sea, y en teoría terminó ahí. Si ya terminó su actividad del día, en teoría terminó ahí. Ahora, si está de turno, tiene que hacer el seguimiento de esos vuelos.
Entonces el que tiene que avisar si la meteorología evolucionó de manera desfavorable en tal lugar, ¿está bien? Si tal aeropuerto se cerró, si cambió algo importante. Eso en realidad es trabajo de ustedes. Ya les digo, depende de la modalidad de trabajo de la empresa, ¿está bien? Yo, por ejemplo, yo lo que viví en Andes cuando hacíamos vuelos regulares era el despachante se ocupaba de despachar el vuelo y listo, y había un centro de control que se llamaba que seguía las operaciones en desarrollo. Ese centro de control también era un despachante, pero iba siguiendo los vuelos. Entonces, no sé, llegó tarde uno, pasó esto, falta esto, necesito esto, y iba haciendo el control de esa operación en desarrollo. Eh, y ese turno iba cambiando, obviamente, ¿no? Eran despachantes, pero iban rotando. Bueno, para que vean esto que vimos recién en detalle o cómo se puede trabajar, vamos a ver esto que se llama el accidente organizacional. ¿Está bien? En realidad, en una organización hay diferentes procesos organizacionales. ¿Está bien? Estos procesos organizacionales están en el más alto nivel, ¿no? Es cómo funciona la empresa, cómo es la política de la empresa, qué está planificado, cómo comunican o avisan, ¿está bien? Esto que les decía recién, la asignación de recursos y cómo supervisa, ¿está bien? Eh, Hasta acá es la empresa o la organización la que define cómo lo va a hacer. Pero es algo que uno ve, ¿está bien? Es algo que se puede medir, se puede tener conocimiento de cómo se hace. No es algo, a ver, no hay algo que la empresa haga a escondidas y que el responsable de seguridad operacional no lo vea, ¿sí? En esto, asignación de recursos, se nota bastante, ¿no? Porque si yo veo que hay, no sé, por decir algo, veamos los sueldos, ¿está bien? Si yo veo que hay una diferencia muy importante en los sueldos, digo, bueno, acá hay un área que está privilegiada, ¿está bien? Después, lo veo en el equipamiento, si, no sé, si mantenimiento tiene trapos de ropa, ¿está bien? Y los tripulantes están todos impecables, hay algo que está fallando, ¿está bien? Como les decía recién, mantenimiento trabaja al aire libre, o sea, no importa que la ropa no sea linda, pero sí la ropa tiene que ser funcional, o sea, tienen que estar abrigados, tienen que tener el equipamiento que necesitan, tienen que tener las herramientas que necesitan, ¿sí? Después el tema estético es una cuestión de gustos, pero esto, por ejemplo, se nota claramente. Y después esto, supervisión, la empresa definirá si ellos hacen supervisión o la supervisión la hace cada área en particular. ¿Está bien? Es muy común que el directorio diga, bueno, después cada área controla sus actividades y no que la empresa controle a las diferentes áreas. Sí, la empresa puede controlar o puede ver el funcionamiento, ¿no? Cómo rinde cada área y decir, bueno, estoy teniendo problemas en mantenimiento, estoy teniendo problemas operativos, estoy teniendo problemas comerciales, ¿sí? Pero en general no supervisa. Algo que nosotros o el área de seguridad operacional sí hace, porque además de tener una gerencia de seguridad operacional, además tiene asesores de seguridad operacional en todas las áreas. Entonces yo tengo un asesor de seguridad operacional en mantenimiento, tengo un asesor de seguridad operacional entre los tripulantes, tengo un asesor de seguridad operacional en operación. Entonces es como que hay áreas que no digo que tengo control directo, pero tengo información permanente, ¿sí?
en estos procesos organizacionales que tenemos como panorama general, ¿está bien? Hay condiciones latentes que ya están. Es lo que realmente donde tengo que trabajar y donde puedo identificar qué peligros y riesgos hay y qué tipo de desviaciones puede haber. Las desviaciones es lo que hoy hablamos de errores o violaciones, ¿está bien? Las tengo que detectar, pero lo que en realidad tengo que detectar si es algo puntual o es algo que para la empresa se desarrolla normalmente, ¿está bien? Eso es lo que realmente me interesa detectar. ¿Por qué? Porque si es algo puntual, con juntarlos, hablar, explicar, que no se repita, que no tiene que pasar, el por qué, cuáles son las consecuencias, ¿está bien? Eso debería desaparecer. Ahora, si es una normalización, la empresa o los empleados o los operadores tiende a relativizar el riesgo y que eso está bien. ¿Está bien? Entonces, todos operan de esa manera, porque siempre operamos así, entonces estamos acostumbrados a operar así y eso está bien que se haga así. Por eso le digo que esto lo tengo que identificar para poder prevenir y para que realmente no pase. ¿Está bien? Si es algo aislado, se soluciona relativamente más fácil y no es tan grave. Si es algo normalizado, esto que se hace mal, se complica bastante más, ¿no? Es como que hay que cambiarle la idea y explicarle el porqué y a partir de ahí empezar a controlar para que no se repita. Pero esto es algo que ya está y que lo único que hay que hacer es buscarlo. Para esto sirven mucho estos reportes que se piden, ¿está bien? Y que de alguna manera me sirven para ver dónde están los errores, ¿está bien? Y estas desviaciones. Como dice acá, condiciones presentes en el sistema antes del accidente que se evidencian por factores desencadenantes. No significa que yo, porque identifique, prevenga el accidente, ¿no? Solo es como decir, bueno, estas son las condiciones, yo las veo y puedo trabajar en eso. ¿Está bien? Después, el tiempo dirá, a la larga y después de trabajarlo, si lo que se hizo realmente funciona. ¿Está bien? No es que simplemente porque las detecté ya no voy a tener accidentes. Después, las defensas, lo que vimos recién, ¿no? Tecnología, reglamento de entrenamiento y acá le agregamos para la regla de 3, le agregamos supervisión. ¿Por qué? Tecnología es justamente esto que yo le decía, tener un sistema que me permita controlar las operaciones en tiempo real para poder ver qué errores se cometen y qué riesgo me traen. Pero esto es plata, ¿sí? Puedo no tenerlo y buscarle la vuelta para hacerlo igual, ¿está bien? Ahí tengo que tener más control, tengo que probablemente necesite mayor cantidad de personal para cada tanto supervisar los vuelos, controlar, ver cómo se trabaja. Por ahí sin tecnología me lleva más esfuerzo, ¿está bien? Y después, los reglamentos es lo que yo le decía, pueden ya estar escritos, bien o mal, pueden estar bien escritos y que no se cumplan, ¿está bien? Entonces ahí es donde yo necesito supervisión permanente para ver, primero si están bien escritos y si detecto que hay algún error, ¿está bien? Tratar de corregirlo. Y después que se cumplan, porque si están bien escritos y no se cumplen, no me sirve para nada. Entrenamiento es la más fácil porque es lo que estamos más acostumbrados, ¿no? Ahí el entrenamiento es lo que todo el mundo tiene asumido como que así es. O sea, nadie se va a quejar porque tenga entrenamiento de más. Al contrario, ¿está bien? Nosotros
al menos en el área de pilotos, no nos gusta, pero siempre vamos, o sea, nadie se queja y nadie deja de ir a los entrenamientos, más allá de que lo tomamos como una actividad obligada, ¿está bien? Uno por ahí cuando va al vuelo va contento para volar. Cuando va al entrenamiento va porque no queda otra. Pero todos lo hacen, ¿eh? Todos lo hacen. No hay forma de que no se cumpla. De hecho, es obligatorio. Y esta supervisión en realidad es, si tengo la tecnología, es chequear el sistema, entre otras cosas, y si no tengo la tecnología, chequear las actividades. ¿Está bien? Tengo la posibilidad de ir arriba del vuelo y chequeo el vuelo. Obviamente para eso no puedo ir arriba de todos los vuelos, tendré que elegir, no sé, un vuelo a Bariloche, un vuelo a Salta, un vuelo a Ushuaia y voy rotando, ¿está bien? Un vuelo con una tripulación, otro vuelo con otra. Y después que esa observación que se hace del vuelo después se vea reflejada en instrucción, ¿está bien? Se vea reflejada en mejoras, porque si voy arriba del vuelo pero no observo nada, o observo pero no corrijo, tampoco sirve para nada, ¿está bien? Igual si tengo la tecnología lo que hace es, me da a mí todos los parámetros con todos los errores que se cometieron en un vuelo, ¿está bien? Lo mismo, si después eso no lo bajo a tierra, no se los explico y no les explico las consecuencias, estamos la misma, ¿está bien? Tengo la tecnología, pero no hago el ejercicio de mejora que es para lo que está previsto. Bueno, y finalmente acá dice recursos para protegerse de los riesgos que las organizaciones que realizan actividades productivas generan y deben controlar. Esto es lo que yo le decía, esta es donde más fuerte se puede trabajar y donde generalmente yo me aseguro de que si todo el resto está mal o no funciona como debería, yo me aseguro tener mis últimas herramientas para evitar el accidente. ¿Está bien? Como vimos recién en las diferentes etapas de los errores que se van cometiendo antes del accidente, si las defensas funcionan bien, ¿está bien? Como decir en un equipo de fútbol, si el delantero no mete goles, si el medio campo no controla la pelota o no tiene la pelota en su poder o no la maneja como corresponde, pero la defensa anda mal, nos van a llenar de goles. Ahora, si todo lo otro no funciona, pero la defensa anda bien, al menos voy a evitar los goles rivales. ¿Está bien? Por ahí no gano el partido, pero evito los goles rivales. Eso es lo que me tengo que asegurar. O sea, las defensas no pueden fallar. Cualquier semejanza con el fútbol es pura coincidencia. Condiciones del lugar de trabajo. Esto, insisto, esto es muy fácil de ver, ¿está bien? A veces es difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque depende mucho de los recursos, ¿está bien? Así como en tecnología, cuando vimos recién en las defensas, depende de los recursos, en las condiciones del lugar de trabajo también influye la economía, ¿está bien? O los recursos que tenga. ¿Por qué? Porque imagínense, miren, estabilidad de la fuerza laboral, ¿está bien? Ergonomía. Lo otro es más social, ¿está bien? Pero influye para yo tener calificaciones y experiencia, tengo que pagar bien, ¿está bien? Entonces, insisto, en esto influye mucho los recursos con los que cuentan, ¿no? Estabilidad de la fuerza laboral, claramente, sí. Y la empresa es una gran empresa que nunca echa a nadie y es como que uno trabaja más tranquilo. Si estamos todos los días al borde de la quiebra, no estamos, o estamos, yo lo pasé, no estamos tan predispuestos al trabajo como a ver cómo evoluciona el futuro. ¿Está bien?
lamentablemente es así. Después, moral, credibilidad, por eso digo, eso es muy social o muy personal, ¿sí? Ergonomía, saben qué es ergonomía, ¿no? ¿Tienen una idea? No, Hola. yo no, que sería cómodo para trabajar. Claro, que todo lo que tengo en general en el lugar de trabajo, ¿está bien? Sea adecuado en confort y en función a lo que tengo que realizar. No sé, en el caso nuestro, el cockpit que sea adecuado para volar, ¿está bien? En el caso de los pilotos será, en el caso de los pilotos, en el caso de los mecánicos será las herramientas y los lugares de descanso apropiados. En muchos casos será el tema de el ámbito, ¿está bien? Oficinas, computadoras, papeles, etcétera, etcétera. Y bueno, en todo esto influye todo, ¿sí? Desde cómo llego, desde cómo me visto, de cómo me traslado, o sea, hay un montón de cosas que influyen en esas condiciones, ¿está bien? Esto influye principalmente en el rendimiento, ¿está bien? No es que uno lo haga mal o bien, o sea, lo que puedo lograr es levantar ese rendimiento un porcentaje, teniendo las mejores condiciones, ¿está bien? No es que me voy a equivocar solo por tener malas condiciones, pero sí mi rendimiento puede no ser el mejor. Y después, las falsas activas, esto es errores y violaciones, esto es lo que tengo que sí o sí controlar, supervisar. ¿Está bien? Acá no queda otra. O sea, acá necesito de esa herramienta de supervisión y control, como la tenga o como la pueda realizar, ¿está bien? Para ver qué errores se cometen, ¿está bien? Pero sobre todo para evitar esto, ¿sí? Insisto, estos errores en general es bastante más fácil porque se olvidaron varias veces esto, entonces se hace hincapié en eso, se hace instrucción en eso y normalmente se corrige. Esto, primero que lo tengo que detectar porque es más difícil, sobre todo cuando la violación es consciente, porque si la violación es consciente, generalmente tiende a ocultarse, ¿está bien? Entonces, realmente la tengo que encontrar. Y después, para ver si es algo recurrente, ¿está bien? Si es alguien, como yo les decía hoy, es alguien que una vez dijo voy a bajar el tren más adelante por el motivo que fuere, ¿está bien? Y justifica el motivo y después no se olvidó y lo hizo bien, es una cuestión. Ahora, si es algo que lo hace recurrentemente, algún día puede terminar en un caso más serio, ¿está bien? Entonces, acá primero tengo que ser menos tolerante, ¿está bien? Con el error puedo ser tolerante, con las violaciones no. Y después tengo que identificarla. A veces no es tan fácil, ¿sí? Y bueno, estos son acciones o inacciones del personal que tienen un efecto adverso inmediato, ¿no? Yo puedo hablar de pilotos, mecánicos y a veces tanto del personal del aeropuerto, de si está en plataforma, sí, está bien. Del resto del aeropuerto no tengo ni idea. La verdad es que no lo conozco. Eh, Igual, si hablamos de factor humano, todos cometemos errores, así que si hablamos de factor humano, a cualquiera le puede pasar. Sepan, ¿sí? Que este accidente organizacional, tal cual como lo visto, como lo vimos, tiene acciones que correspondan a cada una de ellas, ¿sí? Que son las que en realidad nos van a permitir, así como hablamos de la defensa, que es el último recurso que tenemos para evitar el accidente, mejorar todo esto. ¿Está bien? En los procesos organizacionales, monitorear. En las condiciones latentes, identificar. En las defensas, reforzar. En las condiciones del lugar de trabajo, mejorar. Y en las fallas activas, contener. Esos
5 verbos, ¿está bien? Son los que a mí me permiten, en determinado momento, ¿está bien?, evitar el accidente. Trabajar sobre eso. Mejorarlo siempre, por más que acá diga solo en las condiciones del lugar de trabajo, pero mejorar todos estos parámetros o actividades que tengo son los que a mí me van a llevar a realizar una gestión de seguridad operacional como mínimo aceptable. ¿Está bien? No va a ser ni la mejor ni la única, pero como mínimo aceptable. Después, bueno, como todos sabemos, siempre algo puede fallar. Bueno, hacemos un pequeño break hasta las 20:30, ¿les parece? Y seguimos después con esto. Bueno, profe. Dale, dale. Dale, profe. Sí, sí.